Bueno, hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de construcción de ciudadanía. Hoy vamos a empezar un poco repasando la actividad que hicieron la clase pasada, que es la que hicieron solos a partir de las lecturas y de la imagen que les había dejado, y después les voy a dar una breve explicación para que puedan realizar la nueva actividad que corresponde al día de hoy. Eh, Perdón, esta clase va a incluir tanto el día de hoy, que es jueves, como el martes que viene, ¿sí? Así que son dos clases dentro de esta actividad, o una actividad que correspondería a 2 horas, ¿sí? Bueno, lo primero que quiero que repasemos o que recordemos, un poquito las conclusiones a las que pudieron haber llegado a partir de la actividad de la clase pasada, que era empezar a pensar en ese DNI en blanco que había aparecido. Un DNI, sí, es la principal muestra de que todos los seres humanos tenemos una identidad, ¿sí? Ahí aparecen algunos rasgos de nuestra identidad, como nuestro nombre y apellido, nuestra fecha de nacimiento, nuestro número de DNI, que también es único y que es un rasgo de nuestra identidad, nuestra foto, que tiene ciertos rasgos físicos. Em, a su vez, el DNI que vimos estaba en blanco, entonces nos podía hacer pensar en la falta de identidad. ¿Qué pasaría si no tuviéramos identidad? ¿O por qué no podemos no tener identidad? Bueno, no podemos no tener identidad justamente porque la identidad es un derecho, ¿sí? Un derecho humano que nadie nos puede negar. Y sobre eso un poco vamos a trabajar en la clase de hoy también. Así que ahora sí vamos a pasar a la explicación teórica de los que serían los contenidos de la clase de hoy, ¿sí? Les voy a compartir una pizarra donde tengo algunas cosas para que vayan viendo de manera gráfica. Les pido que esto lo copien como si estuvieran copiando el pizarrón en la carpeta con fecha del día de la clase, título y bueno, todo lo que vaya apareciendo, pero también agreguen lo que consideren necesario de lo que yo diga oralmente. Si aprovechen que esto es un video, lo pueden frenar y tomar apuntes de lo que les parezca importante. El título de la clase entonces sería cómo se construye nuestra identidad. Y bien, lo primero que tenemos acá es una breve definición de identidad, ¿sí? Identidad es aquello que nos identifica como personas y nos diferencia de los demás, ¿sí? Todo lo que nosotros consideremos que nos identifica, todos nuestros rasgos, puede ser color de ojos, color de pelo, puede ser actitudes, sentimientos, formas de comportarnos, formas de vestirnos, lugar de procedencia, todo lo que nosotros consideremos que nos identifica, bueno, va a formar parte de nuestra identidad y nos va a diferenciar de los demás porque nadie va a tener exactamente la misma identidad que nosotros. Siempre alguna leve diferencia vamos a tener con las otras personas. A su vez, como les decía, es un derecho que tenemos todos los seres humanos, ¿sí? Es un derecho humano. ¿Y qué es un derecho humano? Justamente los derechos que tenemos todas las personas simplemente por el hecho de ser humanos, ¿sí? Cuando nacemos, por ser seres humanos, ya tenemos una serie de derechos adquiridos que nadie nos puede negar. ¿Por qué? Repito, porque somos seres humanos, ¿sí? Bien. En cuanto a la identidad puntualmente, podemos determinar dos factores dentro de la identidad. Por un lado, un factor biológico, ¿sí? Que acá les puse como ejemplo el ADN. El factor biológico de la identidad es el que nos viene dado desde que nacemos, ¿sí? Está en nuestro cuerpo humano. No lo podemos cambiar o podremos generar algún cambio, pero es más difícil, ¿sí? Como por ejemplo nuestro color de pelo, nuestro color de piel, nuestro ADN, que es el ejemplo que les puse ahí, nuestra talla, nuestra altura, todos los rasgos que vengan dados ya en nuestro cuerpo. ¿Sí? Desde el momento en que nacemos los tenemos y los vamos a ir desarrollando, pero no es una decisión nuestra, ¿sí? Es una decisión de la biología, de nuestros rasgos genéticos. ¿Sí? Bien. Y por otro lado tenemos los factores o el factor cultural, como por ejemplo nuestro nombre y apellido. Y esto sí es lo que vamos tomando o lo que nos van dando desde afuera, o mismo que vamos incorporando a nosotros mismos, pero acá sí podemos elegir, podemos cambiar, podemos optar. Por ejemplo, nuestro nombre y apellido
nos lo dan nuestros padres apenas nacemos, ¿sí? Es un factor externo que se puede decidir y se puede cambiar, es un factor cultural. El equipo de fútbol que nos gusta, la ropa que queremos usar, la forma en que nos gusta hablar, las cosas que nos gusta ver en la tele, ¿sí? O el grupo de música que nos gusta, todos esos son rasgos de nuestra identidad, pero desde el factor cultural, ¿sí? Ahora, lo interesante es que en nuestra vida constantemente ambos aspectos se combinan, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo nazco, perdón, con un ADN determinado que me va a definir, pero también mi nombre y mi apellido me van a definir. Entonces yo ya ahí tengo la mezcla de un rasgo biológico y de un rasgo cultural. Quizás, no sé, nazco con un color de pelo determinado, que sería mi rasgo biológico, que es lo que ya me vino dado por naturaleza, pero formo parte de un grupo, no sé, de rock metálico que implica que tenga que usar el pelo teñido de rojo. Entonces ahí el factor cultural está relacionándose o combinándose con mi factor biológico, porque yo tengo un color de pelo determinado, pero culturalmente lo voy a modificar o lo voy a cambiar. Bien, todo esto que venimos diciendo hasta ahora de los factores de la identidad tienen que ver con la identidad individual, ¿sí? La identidad de cada uno de nosotros como personas, como individuos, ajenos al resto. Pero también existe la identidad colectiva, ¿sí? Que es la identidad de un grupo de personas que comparten ciertos rasgos en común. Entonces tiene que ver con la sociedad en la que vivimos, la identidad colectiva. Por ejemplo, ustedes como grupo de clase, como conjunto de personas, tienen un rasgo de la identidad que comparten, que son de segundo A, por ejemplo, ¿sí? Entonces eso ya es un rasgo de su identidad colectiva. Eh, con todo el resto de sus compañeros de la escuela comparten como rasgo de la identidad colectiva formar parte del grupo de alumnos del Instituto Álvarez Condalco, ¿sí? Y así podríamos nombrar varios rasgos. Con su grupo de fútbol o con su grupo de danza compartirán algunos rasgos también de identidad colectiva. Y se transmite esta identidad colectiva a través de lo que se llama un proceso de socialización, ¿sí? ¿Qué es el proceso de socialización? Es un proceso que se va dando en determinadas instituciones a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, en la escuela incorporamos ciertos rasgos de nuestra identidad colectiva, en la familia, en una iglesia, si somos religiosos, etc. Bien, entonces, nosotros, como venimos viendo, tenemos una identidad legada, ¿sí? Una identidad que se nos da desde afuera, ya sea que nos la da la naturaleza o que nos la da la sociedad o que nos la dan nuestros padres, ¿sí? Una identidad que viene de afuera hacia nosotros y a veces podemos decidir sobre ella o a veces no, ¿sí? Por ejemplo, em, nosotros no podemos decidir nuestro nombre. Si apenas nacemos, nos viene el legado, ese rasgo de la identidad. Más adelante podremos cambiarlo, pero en principio es un rasgo de la identidad legada. Pero también tenemos la identidad construida, que es aquella que vamos construyendo a lo largo de nuestra vida, tomando ciertas cuestiones de la sociedad, como les decía, de determinados grupos a los que vamos a comenzar a pertenecer, y esa identidad que vamos construyendo sí, digamos, la decidimos nosotros, o son rasgos que nosotros decidimos incorporar a nuestra identidad. Bien, y concluyendo entonces lo que vimos hoy, para hacer como un panorama y ya que puedan ir a la lectura, fue ver el concepto de identidad, vimos que la identidad es un derecho, luego vimos que hay dos tipos de identidad, la identidad individual por un lado, que era la de nosotros solos, nosotros mismos como individuos, y la identidad colectiva, que era aquella del grupo, de los grupos a los que pertenecemos. Vimos que en la identidad individual hay dos factores, o también se les pueden decir dimensiones, que son el biológico y el cultural. Y por último vimos que hay una tensión entre lo que es la identidad legada, la que nos venía dada, y la identidad construida. Bien, entonces ahora por último les voy a decir lo que tienen que leer para después poder hacer las actividades que les voy a dejar en la plataforma. Ustedes ya hicieron la página 7, que en el apunte, en el escaneado es la primera, ¿sí?
del libro, de la unidad que les dejé para leer. Y en esta clase lo que van a leer son las dos que siguen, la página 8 y la página 9, ¿sí? Estas dos. El título es Identidades, Construcción y Conflicto, y bueno, después tiene varios subtítulos, tiene 3 subtítulos más. Si se van a guiar por el número de página del archivo y no del que está impreso acá, sería la página 2 y 3, ¿sí? Bien, entonces hasta acá llegó la parte de la explicación. Ahora vayan a la plataforma nuevamente y abran el archivo de consignas para poder realizar las actividades.